Hola amigos, para impedir que pasen moscas y mosquitos a nuestra habitación vamos a hacer una mosquitera eléctrica, a diferencia de una mosquitera convencional que se limita a enviar el mosquito al vecino o incluso a nosotros mismos más tarde. Una mosquitera eléctrica elimina al bicho que quiere pasar y creo que es una opción mejor puesto que baja el nivel de plaga. Hará cosa de un año o poco menos que hice y subí un vídeo sobre otra mosquitera, la versión 1.0, y estaba basada en simplemente poner una raqueta del chino, una raqueta matamoscas, en una madera y eso pues, lo poníamos en la ventana, tal y como veis en esta foto. Eso funciona y lo sigo utilizando, pero mucha gente me dijo, y yo también me di cuenta en su día, que sería mejor hacer la mosquitera más grande, es decir, no simplemente una raqueta, sino al tamaño de una hoja completa de la ventana, lo que permitirá pasar más aire y más luz. Ese es precisamente el objetivo de este vídeo. También quiero dejar claro que cualquier mosquitera tendrá que ser hecha con unas medidas muy exactas porque si no, no va a caber en la ventana o bien se saldrá. Y yo os voy a dar las medidas de mi mosquitera, pero quizás no os valgan. Más bien vamos a ver cómo tomar esas medidas para que podáis adaptarlo al tamaño de vuestra ventana. Para tomar las medidas bien he hecho más o menos el croquis de una ventana, no está entera, solamente he puesto la parte derecha. Y esto no es cristal, esto es aire, porque la ventana está movida a la izquierda, es este travesaño. Bien, pues vámonos mejor para la ventana real, para hacer unas aclaraciones. Y este es el espacio que disponemos para poner la mosquitera, que equivale a esta zona en el dibujo. Hay tres medidas fundamentales, desde este borde al mismo borde de arriba, es decir, desde este borde hasta el mismo arriba. También es fundamental la profundidad del carril abajo, que son 16 milímetros, y la profundidad del carril de arriba, que son 20. Es más, esto lo vamos a medir mejor, por ejemplo, con un calibre así, con mucha precisión. El que tengan profundidades distintas nos va a permitir lo siguiente. Esta madera va a formar parte de la mosquitera, ya está cortada la medida. Y ahora mirad lo que pasa. La ponemos en su sitio abajo, intentamos ponerla arriba y choca, no cabe. En cambio, insertamos ahora primero arriba, que el carril es más profundo, insertamos y ahora abajo entra muy bien. Dejamos caer y esto no se sale ni por abajo ni por arriba. Para retirarla subimos, sacamos y fuera. Muy bien, otra medida también bastante fundamental es el ancho del carril, que son 30 milímetros en mi caso. Muy bien, porque vamos a usar madera de 27 por 27 milímetros. Y finalmente, esta medida, que a mí me daba un poquito más, yo la he rebajado a 585 por seguridad, me daba 595, que es desde aquí hasta esto completamente abierto. Y ya con todas estas medidas bien anotadas, tenemos la sartén por el mango. Vamos a hacer un marco externo principal, pero sobre él no podemos poner las mallas metálicas porque entonces vamos a cortocircuitar ambas mallas y a darle corriente a este marco, cosa que no es deseable en absoluto. Por eso vamos a hacer otro marco un poco más pequeño que encajará en el interior de este otro, y este marco es más estrecho, es más pequeño, de modo que aquí sí pondremos las mallas metálicas sin peligro de que toque a la ventana. Para el marco externo necesitamos las 4 maderas cortadas según la ventana de cada uno, 4 tornillos para las esquinas, ahora veremos, y pegamento epoxi, pegamento fuerte. Para el marco interno, 3/4 de lo mismo, las maderas correspondientes, aunque esta vez la sección, en lugar de ser 27 por 27, es 12 por 27 milímetros. También 4 tornillos y pegamento fuerte, pegamento epoxi. Recomiendo dar algún tipo de protección a las maderas, tanto al marco interno como al externo. Yo le voy a dar una primera mano de un protector y después una o dos manos de pintura. Esta es al agua, color blanco. Por supuesto también necesitamos una brocha. Para hacer las mallas electrificadas vamos a utilizar malla metálica electrosoldada. Esta tiene un agujero de 6 milímetros de distancia, dejará pasar muy bien el aire e incluso los mosquitos, aunque creo que no van a pasar mucho más allá de la propia malla. También necesitaremos otra malla de plástico, esta vez para recubrir todo y que nosotros no podamos meter la mano aquí desde dentro de casa. Para separar ambas mallas, el fabricante utiliza esos tabiques que estáis viendo ahí. Es muy importante la función de esos tabiques para que ambas mallas estén a una distancia de 4 milímetros más o menos, si no se cortocircuitan, ya que la malla es flexible, se moverá, se cortocircuitan o se alejan demasiado. Eso lo vamos a conseguir con este material después de haber dado muchas vueltas. ¿Qué material utilizar? Metacrilato, plexiglas, madera. Pues he visto que el policarbonato celular es estupendo, es celular, no es macizo, porque este es mucho más barato, más liviano,
pero se puede cortar, serrar, taladrar, no quiebra, resiste los ultravioletas, es muy bueno para exteriores, es decir, una maravilla. Pues bien, esto ahora mismo, bueno, estos dibujos que veis es una protección. Cuando yo retire este plástico es transparente. Vamos a tener que hacer unos agujeros más o menos grandes para que pueda pasar el aire, claro. Y la función de esto será la de tabique, es decir, vamos a hacer una especie de celosía de tabiques para separar ambas mallas a una distancia uniforme de 4 milímetros. Y para unir todo no podemos usar tornillería normal metálica porque vamos a cortocircuitar las mallas, ni alambre. Para eso vamos a usar, yo voy a usar tornillos de nylon con sus tuercas de nylon también. No hay que temer por el precio de esto. Un tornillo como este con su tuerca vale unos 6 céntimos. Aunque utilizáramos 50 de ellos, hablamos de 3 euros, un costo asumible. Y por supuesto hará falta un circuito generador de alta tensión para electrificar las mallas. Puedes hacerlo tú mismo, como yo hice en un vídeo anterior, o puedes optar por sacar uno de una raqueta. Este, hecho por ti mismo, es mucho más fiable. Y finalmente, para sujetar el circuito a la malla mosquitera, vamos a usar un trozo de madera más o menos de esta medida. Bueno, cortaré de aquí, aprovecho, de aquí para acá, este trozo sobra. Y sobre esta madera voy a poner el tupper, que a su vez albergará el circuito. Todo ello sujeto con tornillos de nylon, con sus tuercas y los separadores para el circuito. Vamos a completar con una clavija de alimentación que pondremos empotrada aquí, para darle corriente a la entrada de 3 a 6 voltios y por supuesto un alimentador de esa tensión de 4 voltios y medio, más o menos. Comienzo aplicando el tratamiento protectivo a todas las maderas contra humedad, hongos, carcoma. Y ahora voy a dar una mano de pintura blanca. Bueno, vamos a empezar por hacer el marco interno, no el externo. Este que estáis viendo aquí, vamos a unirlo. Bueno, las maderas están acostadas, es decir, la medida de 27 milímetros es esta y está la de 12, así. Vamos a usar una madera o algo muy liso para que no haya escalón, vaya todo liso. Y sobre todo una escuadra, para que esto vaya a 90 grados perfectamente. Según las matemáticas, si un ángulo va bien, los otros forzosamente también tendrán que ir a escuadra. Por eso vamos a tomar interés especial en este primer ángulo. Vale. La idea es poner ahora un tornillo de 50 milímetros de largo por 3,5 de diámetro aquí. Por eso haré un taladro de 3 milímetros, un poco menos, para que el tornillo no entre forzando. Bueno, ya he hecho aquí el taladro, ahora lo completaré. La cabeza del tornillo, que es cónica, no debe sobresalir de la madera, ya que por fuera va a ir el marco externo. Así que vamos a hacer un avellanado con una fresa, ya sea cónica o esférica, da igual. Y ahora ponemos el tornillo. Estupendo. No sobresale lo más mínimo. El marco interno ya está hecho. Ahora vamos a poner las maderas del marco externo alrededor y vamos a unir todo en una pieza. Esta madera tiene una altura de 12 milímetros y esta de 27, por lo tanto aquí queda un escalón de 15 milímetros suficiente para que aquí descansen las mallas metálicas. Bueno, vamos a unir esto en una sola pieza, para lo que voy a usar el mismo tipo de unión que en el marco interno. Aquí en la esquina un tornillo en cada una de ellas, pero además también pondré en cada uno de los lados, pondré un tornillo más o menos en el centro y uno más o menos en cada uno de los extremos. Así que serán 4 por 3 tornillos, 12, más 4 de cada esquina, 16 tornillos. Quedará todo hecho una pieza.
Bueno, pues aquí toca ya ir poniendo la malla, la primera malla metálica que va a descansar en este escalón. Mirad, estas marcas que he puesto a lápiz son las zonas por donde pasa un tornillo para unir las maderas. Como aquí hay que hacer ahora una serie de taladros para sujetar las mallas, no podemos hacerlo a esa altura, por lo tanto he hecho la marca para evitar taladrar en falso. También he puesto unas maderas de 12 milímetros de alto para que la malla al ponerla no pandee, para que no se arquee hacia abajo y quede lo más recta posible. Pues nada, vamos a poner la malla. Cae perfectamente. No hay de sobra por ningún sitio y apenas hay holgura. Muy bien. He puesto una serie de objetos sobre la malla para que quede tensa y ahora nos vamos, por ejemplo, a esta esquina y donde no haya zonas prohibidas, pues voy a hacer dos marcas, por ejemplo, una aquí y otra aquí. Ahí haremos dos taladros a 4 milímetros para los tornillos de nylon. Nos vamos a otra esquina y hacemos lo mismo, donde no haya marcas prohibidas. Aquí y aquí. Lo mismo con las cuatro esquinas. Y después, por los laterales. Por los laterales, es decir, este que es el alto, nos vamos a ir más o menos a la mitad, aquí a la derecha de la zona prohibida. Y después tenemos todo este trecho que viene a ser más o menos unos 50 centímetros. Podemos poner uno, dos, sí, tres tornillos. Es decir, en total van a ser 3 más 3, 6, más 3 de los extremos, 9. Está bien. Retiramos la malla y hacemos los taladros a 4 milímetros de diámetro. Bueno, en teoría podríamos empezar ya a poner y fijar la primera malla eléctrica con estos tornillos de nylon y una arandela que puede ser metálica, poniéndola así por abajo en cada uno de los taladros que acabamos de hacer. Entra justo, pero entra. Pero antes os recuerdo que tenemos que mecanizar ese separador de plástico, este de policarbonato. Tenemos que mecanizarlo puesto que va sin agujeros. Esto sería una simple tapia, no una mosquitera. Vamos a hacer una serie de taladros. También otra cosa, como esto va a ir sujeto con los mismos tornillos cuyos taladros acabamos de hacer, y este material es transparente, pues vamos a aprovechar, y como veis ahí, esas marcas se transparentan perfectamente. Pues voy a aprovechar y ya las marco en este plástico. Así todas las marcas, como veis esto encajó perfectamente, no va a haber ninguna holgura. Y todas estas letras y estos símbolos que veis aquí dibujados, esto es simplemente un adhesivo. Cuando yo lo retire esto se verá perfectamente transparente. Y otra cosa que hay que hacer aquí, ya os lo comenté, es hacer una serie de ventanas o agujeros más o menos grandes para que pase el aire. Podéis hacerlos de la forma que queráis, redondos, elípticos, cuadrados, rectangulares, pero eso sí, dos directrices tenemos que seguir. La primera, este plástico tenemos que respetar este margen de 27 milímetros para poder asentarlo precisamente en esta madera. Y la segunda norma es, como veis, la raqueta del chino. No permite el fabricante que haya zonas sin tabique para que las mallas no se flexionen y no se toquen o no se separen demasiado. Nosotros vamos a imponernos una medida máxima de agujero de 15 por 15, no más grande porque si no, como digo, las mallas se flexionan y tocarán. Y entre cada una de esas ventanas dejaremos un marco de aproximadamente 3 centímetros. Así que, pues manos a la obra. Bueno, ya están todos los taladros hechos alrededor y también he dibujado estas marcas, son las ventanas que yo ahora cortaré para dejar ventilación. Y tenemos como una especie de tabiques, tanto verticales como horizontales a 30 milímetros. Y si queréis ver las medidas que he utilizado, aquí las tenéis. Pues vamos cortando.
Bueno, esto ya va tomando forma con esta pieza, ya con todos sus agujeros hechos. Por cierto, voy a quitarle este protector, que ya os dije que este material es transparente, se lo voy a quitar. Y bueno, en este marco tenemos puestos los tornillos, como veis, por todo el contorno, un juego de tornillos como este, tornillo de nylon, con su arandela a todo alrededor. Y he puesto la primera de las mallas metálicas, con estas maderas aquí abajo para... eso es, para que no se pandee. Y ahora sobre esta malla, que como veis entra en todos los tornillos, ahora pondremos este material, el policarbonato. Como dije, le quitamos este protector. No, esto también va fuera porque la protección va por ambos lados. Se queda completamente limpio. Muy bien. Y la marca así. Y ahora, como digo, los taladros tienen que, ¿veis? Caen perfectamente en este material. Uno tras uno, todos. Perfecto. Y ahora, sobre este material de plástico, pondremos la segunda malla metálica. Y esta es la segunda malla metálica que pondremos sobre la primera malla y la pieza de plástico. La vamos encajando y cae muy bien. Bueno, y ahora que ya está la malla presentada, a lo largo de todo el contorno vamos a ir poniendo en cada tornillo que asoma, tornillos de nylon, vamos a poner una arandela, que no tiene por qué ser de nylon, y una tuerca, que tampoco tiene por qué ser de nylon, en mi caso sí, pero lo que tiene que ser de nylon es el tornillo. Bueno, pues vamos así poniendo en cada uno de los tornillos que asoman. Bueno, pues ya están todos los tornillos con su tuerca y arandela. Mirad cómo queda. Por aquí está claro que va a pasar bastante aire y mucha luz, y las mallas están casi perfectamente, pero fijaos que lo suyo es que se muevan. Por eso, en cada una de estas intersecciones del plástico, y hay 5 y 5, 10, en el centro, así en el centro vamos a hacer un taladro a 4 milímetros para poner otro tornillo con su tuerca de nylon, de manera que lo obligaremos a permanecer a una distancia de 4 milímetros cada malla, que es el grosor del plástico intermedio. Bueno, como veis la cosa es bastante fácil, ya he hecho todos los taladros en cada una de las intersecciones, he puesto un tornillo con arandela por el otro lado, y ahora pues una arandela y una tuerca. Eso en cada uno de los cruces. Bueno, lo más difícil ya está hecho. He apretado todos los tornillos, pero sin demasiada fuerza, porque en mi caso el material aislante intermedio es policarbonato celular, que se puede chafar, la fuerza necesaria sin pasarse. Bueno, aquí quedan nada más que dos cosas. Una,
Poner el circuito generador de alta tensión, que puede ser extraído de una raqueta o hecho por nosotros mismos, como en mi caso. Hay que ponerlo, yo lo voy a poner dentro de un tupper, ahí bien aislado. Y a su vez, el tupper lo voy a sujetar en una madera que por cierto es un poco larga. Esta la voy a cortar pues casi por la mitad para que quepa el tupper, nada más. Y ambas cosas las voy a sujetar aquí en la esquina inferior derecha. Al tupper le voy a poner aquí una clavija de entrada de alimentación de 4,5 voltios y del propio circuito sacaré 2 cables, uno a cada malla. Esa es una cosa que tenemos que hacer. Y la otra es opcional, pero yo la verdad lo recomiendo, que es cubrir esto para impedir que nos dé a nosotros una sacudida. Cubrirlo, por ejemplo, con rejilla de este tipo, pero esta es plástica, esta es aislante, de manera que esto no va a interferir ni en la ventilación ni en el funcionamiento de lo que es la trampa de la mosquitera, pero sí impedirá que toquemos inadvertidamente y recibamos una sacudida. Vamos a hacer de las 3 piezas un todo: la madera soporte, el tupper y el propio circuito. Lo ponemos más o menos en su sitio y vamos a hacer una marca en cada uno de los orificios para situarlo y hacer el taladro ahora después, que por cierto, marcas que ya están hechas, aquí las veis con un rotulador, y también otras 2 marcas aquí, que será por donde pasemos unos cables desde la alta tensión hacia cada una de las mallas metálicas. Y aquí otro taladro, aquí, para poner esta clavija y hacer entrar la alimentación de 3 a 6 voltios. Taladramos el tupper, broca de 5 milímetros, aunque el tornillo de nylon es de 4. Y ahora el tupper recién taladrado, por cierto ya he situado la clavija de alimentación, pues nada, lo ponemos sobre la madera como estaba antes, bien centrado, y ahora con el rotulador marcamos la madera precisamente a través de los taladros que acabamos de hacer en el tupper. Y taladramos la madera a 5 milímetros también. Como veis, voy buscando la marca que he hecho con el punzón. La busco ahí, y ahora ya taladro. Estos 2 taladros para los cables los voy a hacer de más diámetro, los puedes hacer perfectamente de 7-8 milímetros. Bueno, ya ensamblamos todo, aquí tenemos todo el material necesario. Empezamos con tornillos de nylon, como los que hemos utilizado hasta ahora, con una arandela, y los ponemos por abajo. Ahora damos la vuelta sin que se caigan. Bien. Y vamos a poner el tupper a través de esos tornillos que tiene que entrar. Entró. Ahora tenemos que poner, para que el circuito no choque contra el plástico, vamos a poner unos separadores que ya conocéis, son tubitos de nylon, los hay de muchos largos, este es de 5 milímetros aproximadamente, uno en cada tornillo. Y ya vamos con el circuito. Ponemos el circuito y tiene que entrar sí o sí. Eso es. Y ahora en cada uno de los tornillos una tuerca. Cuando yo apriete estas tuercas, todo se habrá quedado hecho una pieza. Bueno, faltan 2 tuercas por poner, pero mirad, esto se queda hecho una pieza.
Y ahora la fijación de este conjunto al marco es en la esquina inferior derecha, lo voy a poner yo, pero no así, es decir, no alineado así. Recordad que esto tiene de grosor 27, perdón, esta parte tiene 27 y la ventana tenía 30 de ancho. Con estos 3 milímetros de esta madera serán 30, es decir, va justo. Por lo tanto, en vez de ponerlo así a tope, lo voy a poner por la mitad más o menos. ¿Veis? La mitad, y en este sentido también la mitad. Más o menos que esté alineado. Tampoco tiene que ser al milímetro, más o menos. Y ahora vamos a hacer unas marcas para poner 3 tornillos normales. Rosca madera. Aquí puede ir uno. Aquí en el medio otro. Aquí otro. ¿Veis? Aquí hay un tornillo, hay que evitar taladrar. Ahí. Y aquí lo mismo, hay un tornillo, voy a evitar ese tornillo. Uno aquí y otro aquí. Bueno, pues vamos a taladrar. He tenido que desmontar otra vez el tupper para tener acceso allí y hacer los taladros bien y ver que esto va. Tornillos con arandela, porque la cabeza es cónica y romperá la madera nada más que apretemos, y no podemos hacer un avellanado ya que esta madera es muy fina. Bueno, recomiendo no volver a montar y después conectar los cables de alta a las mallas. No, vamos a hacerlo al revés. Vamos a quitar esto e incluso esto, pero eso sí, tomando nota de estos dos agujeros. Y debajo, en cada una de las mallas, soldaremos un cable que haremos asomar hacia acá arriba y los pasaremos por aquí. Entonces ya así montamos todo. Los dos cables ya están soldados, este rojo en la malla de arriba y el negro en la malla de abajo. Aquí sentido común, que ningún pelo de ningún cable vaya a tocar ambas mallas, y las soldaduras pues lo más limpias posibles para que, como digo, no salten arcos entre las mallas. Vale, en esta madera el agujero para los cables no era necesario que fuese exacto, lo he hecho más grande y así pues no hay problema. Cuando yo ahora ponga esto en su sitio, en sus taladros, vemos que los cables están sueltos, no están así soportando tensión. Bueno, pues ahora vamos a montar el tupper con el circuito, tal y como lo hicimos, y esto ya estará terminado por aquí. Bien, he vuelto a colocar todo como estaba y ahora vamos a soldar estos dos cables del conector de entrada de 3 a 6 voltios para que esto funcione. Lo vamos a conectar a su conector correspondiente. Normalmente el terminal central es el positivo, pero si tenemos dudas podemos averiguarlo con el polímetro. Bien, el negativo va al terminal del exterior. Y el positivo, el rojo, al terminal central. Ya estaban previamente estañados tanto los terminales del conector como los cables. Por eso no necesito añadir estaño. Bien. Ahora está mejor. Vale, ya pues colocamos todo en su sitio. Pasamos los cables. Ahora los pondremos en su regleta correspondiente. Y vamos poniendo aquellos tornillos con sus arandelas. De momento voy a poner dos para tenerlo en su posición, y ahora los cables de alta tensión los ponemos en su regleta. Abrimos y ponemos este aquí. Ahí, a ver si ha entrado, sí, eso es. Y atornillamos.
ahora el rojo, el negro, perdón. Y apretamos la regleta. Y vamos a probar esto ahora mismo. Pues nada, para probar, un alimentador que tengo regulado a 4 voltios y medio. Lo enchufamos. Y aquí también lo enchufamos. Un destornillador aislado y en cualquier punto probamos. Bueno, pues ya poniendo la malla de plástico externa protectora, he sujeto por las 4 esquinas, que quede más o menos tensa, y en la parte del circuito, que por cierto lo he vuelto a retirar para aclararme mejor, pues he recortado, ya que aquí no hace falta esta malla, sino entre esta madera, la madera del circuito más la propia malla, engorda mucho y quizás no entre en la ventana. Y ahora fijaos en este fenómeno extraño que yo no había contado con él, pero bueno, no pasa nada. Por aquí está bien alineada la malla en este eje. En el otro también está bien alineada. Sin embargo, en este sentido, ¿veis? Totalmente torcida. ¿Eso cómo es? Pues porque esta malla no está fabricada a escuadra. No importa. Vamos recortando cuando veamos que se sale y no pasa nada. Y la sujeción de la malla, pues ya veis, vamos poniendo tornillos para afianzarla. Hacemos taladro. Y un tornillo de este tipo, con su arandela, lo ponemos y así aprisionamos la malla. Ahí está. Y este ya es el último tornillo de esta malla protectora, así que esto va para arriba, pero ya mismo a ponerlo en su sitio. Vale, pues colocamos la mosquitera, como ya os dije, arriba primero. Hemos abierto la ventana a tope, ¿veis? Entra, ahora por abajo, la paso por abajo y la dejo caer. Eso. Y ahora aquí a la derecha, ¿veis? Pues la muevo hacia la derecha para que encaje. Y ahora esta parte de la ventana tiene que encajar, como veis. Si no, se puede poner un burlete adhesivo, pero vamos, parece que no hace falta. Muy bien, pues ya la tenemos colocada. Y ahora ponemos la alimentación de 4 voltios y medio al circuito. Y probamos con un destornillador que haya tensión. Como veis, habrá en cualquier punto. Aquí, aquí en medio, más arriba, a la derecha, es decir, en cualquier punto tenemos la tensión. Ahora, a esperar que caiga alguno. Pues nada, la trampa ya trabajando. ¡Toma! ¡El primero! Vamos a por el segundo mosquito, motherfucker, nigga. Yeah. Yeah. Quiero un tercero. Pasar mosquitos, que os voy a dar 5,5. Toma virus del Zika.
Toma chikungunya. Se ha quedado ahí uno pegado. ¡Hala, fuera! Otro.